Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. En el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer dos bellas macetas con cemento. Los materiales principales que voy a utilizar son cemento blanco común, arena fina. Para hacer la maceta puedes utilizar los moldes que son de silicona. Estos son flexibles y se puede desmoldear la maceta fácilmente. Pero yo voy a utilizar como molde estos recipientes que son de plástico delgado. Dentro de estos recipientes vienen verduras, frutas, carnes, etc. Lo que tienes que fijarte bien es que en la parte de abajo o en las partes laterales no tengan agujeros. Como puedes ver, hay de distintos tamaños. Para medir las cantidades voy a utilizar 3 vasos plásticos, del mismo tamaño. Para hacer la mezcla voy a utilizar un recipiente grande. También voy a utilizar un poco de agua y unos guantes para protegerme las manos. Antes de hacer la mezcla, le voy a colocar un poco de aceite a los moldes plásticos. Con un pincel le voy a aplicar el aceite en la parte de adentro del pocillo. El aceite que estoy utilizando es aceite para babies, pero tú puedes utilizar el aceite que tengas a mano. El recipiente plástico más grande, lo voy a utilizar como base. Si no tienes recipientes plásticos o de silicona, puedes utilizar cajas de leche o de jugo. Las medidas que voy a utilizar para hacer la primera maceta son un vaso de cemento blanco y 2 vasos de arena fina. Dentro del recipiente voy a colocar los ingredientes. Aquí te muestro cómo es la arena fina. Con una cuchara voy a ir revolviendo los ingredientes. Pero como tienes los guantes, te recomiendo que mejor lo hagas con la mano, ya que es más rápido. Sobre los ingredientes le voy a ir agregando el agua de a poco. Mis rosas bellas, te recomiendo que lo hagas de esta manera para que vayas midiendo la cantidad de agua que le vayas agregando, ya que queremos conseguir una mezcla pastosa y que no quede tan aguachenta. Y te tiene que quedar de esta manera, que tenga el espesor que tienen las papillas. Dentro del recipiente más grande le voy a colocar un poco de mezcla, que tape toda la base del recipiente. Con las manos voy a ir moviendo el recipiente para esparcir el cemento. Al recipiente le voy a dar unos pequeños golpes sobre la mesa para que se salgan todas las burbujas que están en la parte inferior. A continuación le voy a agregar un poco más de mezcla. Con las manos voy a mover el recipiente hacia los lados y le voy a dar pequeños golpes sobre la mesa. Este paso es muy importante para que la maceta te quede lisa, es decir, sin agujeros de los que dejan las burbujas. Ahora le voy a colocar la mezcla dentro del recipiente mediano. Lo voy a colocar dentro del recipiente más grande.
Dentro del recipiente chico voy a colocar la caja de jugo. Dentro de la caja le voy a colocar un poco de arena para que ésta tenga un poco de peso. Dentro del recipiente más grande le voy a terminar de colocar la mezcla de cemento. Mis rosas bellas, le explico un poco la idea que tengo para hacer esta maceta. El recipiente más grande va a ser la base de la maceta y el recipiente mediano va a tener un pequeño margen hacia arriba. Por eso le voy a agregar el cemento sobre el recipiente más grande hasta la mitad del recipiente mediano. También le voy a agregar más mezcla al recipiente mediano. Para que salgan todas las burbujas hacia arriba, con los dedos le voy a ir dando pequeños golpes sobre el plástico. Y llegado a este punto, dejaré secar el cemento más o menos 24 horas. Para hacer la mezcla de la segunda maceta voy a utilizar otras cantidades. Voy a utilizar una de cemento blanco y una de arena fina, ya que quiero ver cuál de las dos combinaciones es mejor. Dentro de un recipiente plástico voy a colocar la mezcla, más o menos hasta la mitad del recipiente. Para hacerle el agujero que va en la parte central voy a utilizar un vaso plástico con arena. Con las manos le voy a hacer un poco de presión para que el vaso se vaya hacia el fondo, sin topar la base del recipiente. Aquí te muestro las piezas con el cemento ya duro, y eso quiere decir que se pueden desmoldear estas. Primero le voy a retirar la arena que tiene el vaso. Para retirarlo tienes que ir moviendo el plástico para que se despegue del cemento. Como este tiene aceite, se despega fácilmente. Ahora vamos a desmoldear el recipiente grande. Primero le voy a retirar la arena. Voy a empezar retirándole la caja de jugo. Y después voy a dar vuelta a la maceta para retirarle el recipiente de plástico que usamos de base. Con un cuchillo le voy a retirar el plástico sobrante del pocillo mediano. Aquí te muestro lo que te comenté anteriormente, que el recipiente de la parte central iba a quedar con un pequeño margen hacia arriba. Mis rosas bellas, ¿te acuerdas que hice dos mezclas diferentes para ver cuál de las dos era mejor? En calidad es la misma, la única diferencia que la mezcla que tiene una porción de cemento blanco y una porción de arena, esta queda más blanca. Todavía no está terminado el proceso del cemento, este tiene que fraguar. Las piezas las voy a colocar dentro de un recipiente grande, con agua, para que el cemento termine de hacer sus procesos químicos. Mis rosas bellas, este paso es muy importante para que la maceta en el futuro no se te agriete. Las piezas tienen que estar sumergidas dentro del agua y el tiempo que tienen que estar dentro del agua es más o menos 2 días. Aquí te muestro que el proceso del cemento ya está listo. Aquí te muestro la herramienta que utilicé para hacer los agujeros. Es un taladro marca Bosch. Voy a hacer los agujeros para que escurra el agua. En la maceta grande le voy a hacer 2 agujeros y dentro de la maceta chica le voy a hacer un agujero. Para hacerle las decoraciones a la maceta voy a utilizar masa de cemento blanco. Pero si quieres verla, en la pantalla final te voy a dejar el link del video. Para protegerme las manos voy a utilizar aceite para babies. Voy a utilizar un pedazo de masa de cemento
y esta la voy a moldear con los dedos en forma de gota. Sobre el papel de arroz o papel de mantequilla voy a colocar la masa. Para hacerle las nervaduras voy a utilizar el borde de una cuchara, haciéndole una línea en la parte central y pequeñas líneas en las partes laterales. Mis rosas bellas, en esta ocasión solamente te voy a enseñar a hacer las hojas, ya que las otras flores te las enseñé a hacer en el video anterior, a donde realicé la masa de cemento. Estas hojas las voy a colocar sobre las esquinas del macetero en la parte central. Para que la masa se pegue al cemento, voy a mojar este con un poco de agua. Sobre cada esquina voy a colocar 3 hojas. Aquí te muestro una rosa recién moldeada. Con una tijera le voy a hacer un corte recto en la parte inferior, para que esta me quede plana. Sobre la masa de las hojas le voy a colocar un poco de agua. Y sobre el agua le voy a pegar la rosa. Y de esta misma manera voy a pegar las otras 3 rosas. Sobre la parte lateral de la maceta chica, en la parte central, le voy a colocar un poco de agua. Y sobre el agua voy a pegar esta bella flor. Sobre las partes laterales de la flor le voy a colocar un poco de agua. Y sobre ella le voy a pegar una hoja a cada lado. Para hacerles unas patitas a la maceta, voy a utilizar esta bandeja de huevos que es plástica y desechable. Si no tienes de estas bandejas, puedes utilizar las bandejas que son de cartón. A mí me gustó esta bandeja ya que tiene unas figuras bien bonitas. Dentro de los moldes le voy a colocar un poco de aceite de jojoba. Ocupo este aceite ya que no tenía otro a mano. Para hacer la mezcla voy a utilizar una de cemento blanco y una de arena fina. Y lo voy a hacer de la misma manera que te lo mostré anteriormente, colocando las cantidades dentro de un recipiente, mezclando estas, agregándole un poco de agua hasta conseguir una textura pastosa. No te olvides de utilizar guantes para protegerte las manos del cemento puro, ya que este reseca la piel. Dentro de los moldes le voy a colocar la mezcla del cemento, intentando de que todos me queden al mismo nivel. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas, para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Con las manos le voy a dar pequeños golpes sobre el plástico y sobre la mesa para que se disuelvan las burbujas. Después de 24 horas, les voy a sacar los moldes y estas las voy a dejar dentro de un recipiente con agua más o menos 2 días. Aquí te muestro cómo quedaron las piezas con el cemento ya seco. Para mi gusto quedaron bien bonitas y decorativas. Para que la parte superior me quede lisa, voy a lijarlas un poco. Voy a utilizar esta lija del número P120. Utilizo esta lija y este número porque eran las únicas que tenía.
pero creo que es correcto ya que las piezas quedaron perfectas. Sobre la lija voy a ir pasando las piezas en forma circular para que me queden totalmente lisas. Aquí te muestro que la masa de las decoraciones ya está seca. Sobre las piezas le voy a pasar un poco el dedo para ver si están bien pegadas. Aquí hay una hoja que se despegó fácilmente. Para pegarla sobre el cemento voy a utilizar pegamento de carpintero. Con un pincel voy a retirar el pegamento sobrante. Mis rosas bellas, la idea de colocarle patitas se me ocurrió después de haberle hecho la decoración a la maceta. Te recomiendo que primero le pegues las patitas y después le hagas la decoración. Antes de pegar las patitas le voy a retirar todo el polvo que le quedó del cemento. Y para eso voy a pasarlas sobre un paño húmedo. Sobre la superficie de las patitas le voy a colocar bastante pegamento de carpintero. Con un pincel voy a esparcir el pegamento. Voy a colocar las patitas en su ubicación y voy a colocar sobre las patitas la maceta. Pero no las voy a pegar en esta mesa. Las voy a pegar sobre otra mesa para no mover el trabajo. Aquí te muestro cómo quedó la maceta chica. Esta es la que tiene una mezcla de cemento blanco y una de arena. Como puedes ver, esta es más blanca. A esta macetita también le voy a colocar 4 patitas. Aquí te muestro la manera correcta para pegarle las patitas, colocando la maceta hacia abajo y pegando las patitas fácilmente. Para tapar las uniones de las patitas voy a utilizar masa de cemento blanco, pero esta la voy a realizar un poquito más aguachenta. Ya que esta la voy a colocar dentro de una bolsa hacia una esquina. Con una tijera le voy a hacer un pequeño corte sobre la punta, para que vaya saliendo una pequeña cantidad de esta masa en forma de hilo. Dentro de los agujeros le voy a colocar la pasta de cemento blanco, para ir rellenando estos. Sobre la masa le voy a pasar el dedo para que ésta me quede lisa. Ahora voy a pintar el trabajo, pero no sé qué combinación de colores puedo utilizar. Así que realicé 4 grupos con distintas pinturas. Para escoger una, tenemos el grupo 1 que son colores rosados, el grupo 2 son tonalidades verdes, el grupo 3 son tonalidades azules y el grupo 4 son tonalidades de color crema. Mis rosas bellas, me gustaría saber qué grupos de colores te gusta para pintar la maceta. Déjamelo saber en un comentario. La base de todos los grupos la pinté con un color negro. En este caso utilicé gesso negro. Si no tienes gesso, puedes utilizar una pintura acrílica o pintura a la tiza. La combinación de colores que utilicé para el primer grupo son la base de color negro, una pintura de color morado clarito, un color rosado oscuro,
Y por último, un color lila. Para el segundo grupo utilicé el color negro de base, una pintura de color verde oscuro y una pintura de color verde pastel. Para el tercer grupo utilicé la pintura negra de base, una pintura de color agua marina, una pintura de color verde hielo y una pintura de color blanco. Para el cuarto grupo utilicé de color de base la pintura negra, una pintura vintage de color terra, una pintura de color crema y una pintura de color amarillo. Mis rosas bellas, no te olvides de dejarme un comentario con el grupo de colores que más te guste. Yo en esta ocasión voy a utilizar el grupo número 3. Ahora te voy a enseñar cómo pintar los trabajos. Para aplicarle la pintura voy a utilizar una esponja de cocina. Esta la voy a dividir en 6 partes. Y para eso voy a utilizar una tijera. Primero voy a pintar la maceta con el color negro, ya que este va a ser el color de base. La técnica del pintado la aprendí a realizar mirando un video de mi amigo del canal Jaime Arte. Muchas gracias, Jaime, por tus bellas enseñanzas. Con este color voy a pintar el trabajo, excepto las flores, las hojas y la parte de adentro de la maceta. El segundo color que voy a utilizar es el color agua marina. Le voy a colocar muy poquita cantidad sobre la esponja. Y para eso voy a utilizar un pincel. Mis rosas bellas, les recomiendo que lo hagan de esta manera para que ahorres más pintura. Sobre el trabajo con la esponja le voy a ir dando pequeños golpes para que queden pequeños manchones y no se borre el color negro de base. Aquí te muestro cómo está quedando el trabajo con el color agua marina ya aplicado. Ahora voy a utilizar este color. Es muy parecido al color plomo ceniza. Sobre la esponja le voy a aplicar la pintura. Y esta la voy a pasar sobre el trabajo. Cuando veas que la esponja ya no está pintando, tienes que cargar esta con un poco más de pintura. En esta ocasión voy a pasar la esponja sobre algunos lugares para dejarle unos pequeños manchones. Sobre la base de la parte superior del trabajo, le voy a pasar más cantidad la esponja para que me quede esta parte más clara. Aquí te muestro cómo quedó con la pintura ya aplicada.
Ahora le voy a aplicar la última pintura, que es de color blanco. Esta pintura se la voy a aplicar de la misma manera que le apliqué la pintura de color plomo, dándole pequeños golpes para dejar pequeños manchones. Y aquí te muestro cómo quedó el trabajo con las macetas ya pintadas. Para mi gusto, quedaron muy bonitas y elegantes. Ahora voy a pintar los adornos. Para pintar las rosas voy a utilizar una pintura en pasta de color rojo conchevino metalizado. Para pintar las hojas voy a utilizar una pintura en pasta de color verde clarito metalizado. Aquí te muestro la textura que tiene esta pintura. Pero si tú no tienes de estas pinturas, puedes utilizar cualquier pintura que sea metalizada. Para pintar la flor grande voy a utilizar una pintura en pasta de color rosado clarito metalizado. Y en la parte central voy a pintar los pistilos de un color dorado, con un poquito de verde metalizado. Para proteger los trabajos voy a utilizar un barniz acrílico brilloso. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer unas bellas macetas con cemento blanco y moldes con materiales reciclados, y decoradas con flores hechas con masa de cemento blanco. Espero que te haya gustado el video de hoy, y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver las recetas de cómo hacer masas de cemento, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.